El tema que me han pedido desarrollar, el tema tiene el nombre de la ternura, que me ha llamado la atención, francamente, cuando me lo han propuesto. Me ha llamado la atención la ternura como fuente de santidad en la vida, ¿no? En la familia y en el matrimonio. Y les voy a contar un poco, como vamos a tener 2 sesiones, 2 momentos de hablar, con un descanso intermedio, les voy a contar un poco cómo he pensado desarrollarlo, ¿no? En el primer momento voy a hablar de la familia como reflejo de los atributos de Dios. Y en el segundo lugar voy a hablar de las obras de misericordia vividas y practicadas en el seno de la Iglesia. Bueno, primero les doy una palabra de explicación por qué he pensado hacerlo así. Claro, hablar de la ternura, pues quizás uno podría tener, para iluminar este tema, podría tener la tentación de entrar directamente a hablar de lo que podíamos entender como los aspectos nuestros morales de cómo desarrollar la ternura. A ver, tengo mucha dureza de corazón, me falta empatía, o no tengo la libertad, tengo demasiado problema con mi imagen y me falta la humildad, la sencillez de expresar ternura. Podríamos plantear el tema de la ternura como una cuestión fundamentalmente moral, ¿no? Y que ciertamente lo tiene, porque además para poder ejercer la ternura, uno tiene que combatir determinados pecados y combatir también, pues, determinadas huellas que el pecado ha dejado en nosotros. Por ejemplo, para poder ejercer la ternura, uno tiene que tomarse en serio la mortificación de sus estados de ánimo, que yo muchas veces suelo insistir en Radio María, que la mortificación más agradable a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. A ver, porque a veces cuando pensamos en mortificaciones, pues pensamos en mortificaciones exteriores a nosotros, pero las mortificaciones exteriores de poco sirven si no son instrumentos para cambiar nuestro corazón. Entonces, ¿puede haber una mortificación más agradable a Dios que la de mis estados de ánimo? Si, por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no?, que tengo una tendencia a la tristeza, a que de repente en momentos determinados el demonio consigue que yo entre en tinieblas y que empiece, pues, a hacer una lectura de decir qué mal, pobrecito de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y a verme como una víctima del mundo, y autocompadecerme, y porque es una tentación, La tristeza no solo es un estado anímico, es una tentación. La de no ver, la de no ser capaz de comprobar que Dios es la fuente de nuestra felicidad, que si soy amado por Dios, si estoy en esta vida porque Él me ha querido, hombre, a ver, tengo yo razones, puede haber motivos suficientes para que me roben esa alegría. ¿Está justificado que yo, por una tontería, por una pequeñez, viva amargado? A ver, entonces uno se da cuenta de que está siendo engañado y dice en su interior, no me voy a dejar engañar de esta manera, voy a vencer, tengo que mortificar esa injustificada tendencia a la tristeza, como cuando alguien sale un poco de sí mismo y se mira a sí mismo desde fuera y dice, ¿a dónde vas tú? Porque es muy bueno ejercer esto, A veces es muy bueno salir un poco fuera de nosotros mismos y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y decir, ya está aquí María Tristona, Y entonces uno se ríe de sí mismo y dice, pero ¿qué sentido tiene que yo esté ahora triste y amargado? A ver, es muy bueno reírse de nosotros mismos. O cuando uno tiene esa tendencia pesimista, quejona, quejica, ¿no? No sé si voy a utilizar palabras que se digan aquí, en Costa Rica. He observado que hay muchos refraneros que saltan el océano hablando con ustedes, pero algunos no, algunos se quedan por el camino, ¿no? Bueno, allí decimos ser un quejica, alguien que está siempre quejándose, ¿no? Entonces uno dice, a ver, no
no es justo. Igual uno tiene que salirse fuera de sí mismo y criticarse y decir, ya está aquí Marijó, Marijó quejándose de todo, ojo por esto, ojo por lo otro. A ver, entonces, sin duda alguna, la mortificación que más agrada al corazón de Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Y el ejercicio que más complace a Dios también es el ejercicio de la gratitud, de ser sensible para reconocer los dones y expresarlo, porque las cosas hay que reconocerlas y expresarlas. Entonces, cuando uno cae en cuenta de que está rodeado de los dones de Dios, pues es que estamos hechos para decirlo, para expresarlo y que no se nos que no se canse, ¿no?, nuestro corazón y nuestros labios de agradecer a Dios tantísimos bienes recibidos. Es este doble ejercicio de mortificación por una parte, ¿no?, de estados anímicos que nos vuelven raros, malhumorados, y por otra parte el ejercicio de la sensibilidad de reconocer los dones, de expresarlo, de decirlo. Es un ejercicio básico para suscitar la ternura en nosotros, ¿no? Suscitar la ternura. Sin embargo, también me parece muy importante para que no planteemos la cuestión, el tema, así directamente desde el punto de vista moral. Nosotros tenemos que intentar plantear los temas desde el punto de vista teologal, es decir, cómo Dios es la fuente de nuestra alegría, cómo de Él aprendemos la ternura, cómo de Él aprendemos. El hombre no puede autosuperarse él solo, sin tener en Dios no solo su ejemplo, sino la fuente de la gracia, porque no puede ser. La santidad no se alcanza a fuerza de voluntad. El que piensa diciendo, yo voy a ser santo por la fuerza de los puños, ¿no? No, eso no es así. La santidad es un don de Dios. Eso sí, cuando ese don llega, te tiene que encontrar trabajando. Alguien dijo que cuando Dios da su gracia, el hombre suda, y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque algunos se piensa que Dios da la gracia, entonces yo aquí estoy tranquilo, tumbado, porque ya me dará la gracia. No. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda, porque te da la gracia de poder desarrollar toda esa potencialidad de mortificar tu estado de ánimo, tus tristezas, superar tu dureza de corazón. Claro que Dios da la gracia, pero Dios da la gracia para que tú sudes, que es una gracia poder sudar y hacer que los talentos se desarrollen y no se queden ahí absolutamente, enterrados. En España hay un refrán, que no sé si ese ha saltado el charco o no ha saltado, ese a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, pues eso básicamente, ahí estamos. Bien, entonces, ¿cómo abordar esto? A ver, Habitualmente, yo recuerdo que en Radio María, hablando de los misterios de Dios, cuando intentas explicar el catecismo y dices, a ver qué ejemplo busco yo, a ver qué ejemplo busco para que esto que estoy explicando sea más fácilmente, más comprensible. Intentas poner imágenes para hablar de los misterios de Dios. ¿Y qué tipo de imágenes te suelen venir a la mente, A ver, yo os puedo decir desde mi experiencia que cuando uno intenta ser un catequista, intenta buscar imágenes para hablar de Dios, casi todas las imágenes que se te ocurren son de la vida familiar. La vida familiar yo creo que es el referente, la metáfora, la analogía, como queramos decir, la más inmediata, la más adecuada para hablar de las cosas de Dios. O sea, desde la familia encontramos referencias para hablar cómo es Dios, Por ejemplo, recuerdo, por poner algún ejemplo, que en una ocasión estaba yo explicando en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que es el mérito, el concepto de mérito. Claro, pero no es fácil explicar el concepto de mérito, porque nosotros equivocadamente solemos decir, mérito es mi esfuerzo, A ver, eso no es así exactamente. Eso de que el mérito es mi esfuerzo, Y Dios da su gracia y mi mérito es que a mí me ha costado mucho. Eso no es verdad. No es verdad.
Eso es un concepto muy voluntarista de método, de mérito. Entonces decía, ¿esto cómo lo explico? ¿Cómo explico yo esto, no? Entonces me acordé de poner el ejemplo que yo en mi infancia había vivido con mis padres, que íbamos la familia junta a la Santa Misa, y cuando pasaban la bolsa para pasar la ofrenda, pues recuerdo que nuestro padre, nuestra madre, nos daba a los niños, nos daba una moneda para que la echásemos en la bolsa. Y así lo hacíamos, te daban la moneda y tú la echabas en la bolsa, ¿no? Entonces, claro, ¿el mérito de quién es? A ver, mérito es mío, sí, a ver, pero la moneda te la ha dado tu padre, te la ha dado tu madre. Pero Él ha querido que tú la entregues, Él ha querido que sea un gesto tuyo, que también no solo nazca de ti, no solo nazca de Él, también nazca de ti. Entonces te das cuenta de que el mérito, Dios te permite tener el mérito, igual que tu padre cuando eras un niño te enseñaba a tener mérito. Hombre, también la moneda te la podías meter al bolsillo y hacer como se le habías echado, ¿no? Que alguno igual lo haría, ¿no? No lo sé. Pero, o sea, el mérito es un don de Dios en el que Dios también te permite participar con Él. Yo te doy la capacidad de tener mérito. Dios te permite participar con Él de su obra. Y así nuestros padres hacían eso con nosotros de pequeños, ¿no? Lo que nosotros hemos recibido de pequeños es lo más parecido, el ejemplo más parecido para entender lo que Dios hace con nosotros, ¿eh? O, por ejemplo, ¿no? Explicar lo que es la conciencia, ver en nuestra conciencia como un lugar en el que la voluntad de Dios, el rostro de Dios, nos dice si estamos o si está o no, si nuestra vida es conforme o no es conforme con la voluntad de Dios. ¿Me remuerde la conciencia o no me remuerde la conciencia? La conciencia es como un lugar en el que uno se encuentra con Dios y percibe si Dios se complace con su vida o no, o debe de corregirse. Pues yo me acuerdo que de pequeño eso era lo más similar a cuando uno había hecho alguna picia, no sé, eso picia se dice aquí, había hecho pues alguna pequeña travesura que supuestamente había permanecido oculta. Pero claro, te presentabas delante de tu madre y tu madre, que te conocía como si te hubiese parido y nunca mejor dicho, ¿no? Pues claro, tu madre te veía y decía, a ver, algo tiene, porque tu mirada no se la mantenías en sus ojos. Ella sabía perfectamente cuándo tu mirada era transparente o cuándo tu mirada necesitaba escaparse porque no eras capaz de mantenerla fija en los ojos de tu madre. Bueno, pues eso es lo más similar que se me ocurre a mí para explicar la conciencia, ¿eh? Entonces podríamos poner muchos ejemplos, pero a la hora de hablar de las cosas de Dios, el ejemplo más inmediato es el de la familia, que es un lugar en el que acontecen cosas muy según la lógica de Dios, muy según la lógica del amor gratuito, ¿no? Por ejemplo, a veces a nosotros nos cuesta entender eso de que Dios ama a todos, ¿no? Ama al mundo, ¿no? Pero sin embargo, yo recuerdo que tuve este pensamiento siendo jovencito y Dios entregó su vida por todos. Ahora, la entregó por mí, o sea, por mi salvación, la hubiese entregado por mí solo. Pero claro, el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, si es por todos, hombre, pues por mí no va a ser, ¿no? Y entonces te acercas al ejemplo de la familia, donde unos padres no tienen 4 hijos, tienen 4 veces un hijo único, que es distinto. A ver, porque es que el amor de unos padres es capaz de ser universal y al mismo tiempo totalmente personal. Se ama a los hijos, se les ama totalmente como hijos, como hermanos, pero además de una manera personalizada a cada uno. De una manera plenamente personalizada. Así es el amor de Dios, que es universal, pero es completamente personal. Dios ama a todos, pero te ama a ti de una manera muy singular, totalmente distinta e irrepetible de los demás, ¿no?
Recuerdo que siendo párroco en una ocasión solíamos tener el domingo, la misa se ofrecía por varias intenciones, ¿no? Por varios difuntos. Y entró una señora en la sacristía, una buena mujer, ¿no? Buenísima mujer. Y entonces me decía, ¿yo qué podría hacer para que usted ofreciese la Santa Misa, pero solo para mi hijo, ¿no? Que no fuese, había fallecido un hijo suyo. Entonces yo, entendiéndole lo que tenía dentro del corazón, ¿no? Le dije, mire, a ver, nosotros tenemos la experiencia de que si amamos mucho completamente a uno, abandonamos al otro. Si amamos mucho a este, abandonamos al otro. Pero Dios es capaz de amarnos completamente a todos y al mismo tiempo entregarse a cada uno como si fuese él solo. Bueno, podemos poner muchos ejemplos más, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la familia es la metáfora, la comparación, el punto de referencia más cercano que tenemos para conocerle a Dios. Vivir el don de Dios, vivir el don de la familia te predispone para entender el amor gratuito de Dios. Por eso es tan importante la defensa de la familia y por eso el ataque a la familia, en el fondo, es o la minusvaloración o el desprecio de la familia, en el fondo es un desprecio de Dios, ¿no? Es un ataque a Dios. Ahora bien, dicho esto, también es importante conocer a la familia a través de Dios. Si podemos conocer a Dios a través de la familia, también se puede hacer al revés. Conocer a la familia a través de Dios. Que es lo que voy a intentar yo un poco ahora brevemente desarrollar. Lo que ocurre en la familia nos ayuda a entender cómo es Dios, pero conocer a Dios nos ayuda también para entender cómo debe de ser la familia. Entonces, cuando hablamos de Dios, especialmente en la liturgia, solemos utilizar una serie de atributos. Se dice, ¿qué son los atributos? Los atributos son, pues, las perfecciones que manifiestan el ser de Dios, ¿no? Por ejemplo, decimos, Dios es omnipotente, Dios es bondadoso, infinitamente lleno de ternura, de bondad, benignidad, Dios es sabio, Dios es veraz. Todos esos son los atributos de Dios, que muchas veces son invocados en la liturgia. Oh Dios misericordioso, oh Dios omnipotente, ¿no? Los atributos son como retratos de Dios. Retratos de Dios. ¿Cómo es Dios, no? Y como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, desde esos atributos podemos conocer cómo es el corazón de la familia. Voy a intentar desarrollar algunos, ¿de acuerdo? Con mucha frecuencia decimos, oh Dios omnipotente, es uno de los atributos que más referimos, ¿no? Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios infinito, ¿no? Subraya que la soberanía universal de Dios, Dios de cielo y tierra, nada escapa a su poder, ¿no? Ciertamente, Dios es omnipotente, no puede haber dos dioses, porque si Dios es infinito, dos infinitos no puede haber, no puede haber dos todopoderosos, ¿no? Dios es el Dios único, todopoderoso. Pues bien, fijaros una cosa, la educación de un niño en el seno de la familia pasa por la experiencia en los primeros años de su vida como si sus papás fuesen todopoderosos. Dios ha querido que los padres para sus niños sean como la imagen del Dios todopoderoso. Y unos niños, en ese momento primero de la vida, es muy importante que sientan esa seguridad. Diciendo, estoy con papá, con mamá, que se hunda el mundo, vamos, no me importa, ¿eh? Ellos dicen, si estoy con papá y con mamá, aquí no hay que temer, ¿no? Esa experiencia es muy importante y es participada, es una participación de ese atributo divino del Dios omnipotente. Y además a veces los niños suelen alardear de ello, ¿no? Mi papá, o sea, como que diciendo, a ver, mi papá lo puede todo, ¿no? O sea, esa especie de orgullo de un niño pequeño que sabe, que admira a sus padres y se siente absolutamente seguro en ellos, seguro. Mientras tanto los adultos decimos, pues nosotros nos sentimos muy débiles, y sentimos nuestra precariedad. Y dice, bueno, que van a venir
pues eso, hay que pagar la hipoteca del banco y no sabemos cómo pagarla y tenemos este problema y tenemos un problema de salud y nos sentimos súper débiles. Pero por mucho que nosotros nos sepamos muy débiles, Dios ha querido que seamos para nuestros hijos como un reflejo de su omnipotencia. Yo digo, a ver cómo está el trabajo. Ahí no sé si podemos pagar la hipoteca del piso, ya. Pero Dios ha querido, sin embargo, que tú para tu hijo seas fuerte. Dios ha querido que ese niño, en ese primer estadio de la vida, sienta lo que es que está plenamente amado, cuidado y querido. Ha querido que nosotros seamos seguridad para Él, que Él no viva esas angustias o preocupaciones que nosotros estamos viviendo. Dios ha querido que seamos todo para Él, a pesar de que somos muy débiles, ¿no? Que nosotros seamos fuertes para Él, a pesar de nuestra debilidad. Esto es hermoso. Y es una participación del don de Dios. Si me permiten una anécdota, recuerdo que en Radio María y en España escuché a un misionero contar una anécdota que me hizo pensar mucho a mí. Y la anécdota era que el misionero había venido de vacaciones en avión y cuando el avión pasa por el desierto del Sáhara, hay un lugar en el que suele haber más turbulencias que en otros lugares, ¿no? Y entonces, pues habían servido ya las bandejas de la comida y hubo, en ese vuelo unas turbulencias más fuertes de lo normales. Advirtieron y saltaban las bandejas y no se preocupen de recoger nada, que no es peligroso, que cuando pase esto ya recogeremos del suelo todo lo que haya a recoger, ¿no? Pero claro, me decía el misionero, hombre, te impresionaba unas turbulencias tan fuertes, ¿no? Y decía, yo le veía a un niño que viajaba él solo en la parte de delante, ¿no? Cerca de los primeros puestos, que iba el niño sentado, y decía, ese niño, estaba él solo allí, y además las azafatas pasaban y no le hacían caso, las azafatas intentando tranquilizar a los demás, y el niño él solito, tranquilo, y nadie le decía nada, ¿no? Y dice el misionero, cuando todo aquello pasó, pues él se acercó del niño, ¿no? Y le dije, oye, qué valiente has sido tú, ¿no? Y va el niño y le dice, es que el comandante es mi papá. Dijo, ¿sabes? El comandante del avión era su padre, era el hijo del comandante del avión. Y es curioso, y él decía, pero ese niño, solamente saber que su padre pilotaba el avión, decía, tú aquí tranquilo, que papá está ahí, ¿no? Y el misionero decía, ¿hasta qué punto esa ingenuidad del niño le había dado a él que pensar? Tú fíjate este niño cómo confía en su padre, ¿no? Cómo confía en él. Me acuerdo también que en un retiro de matrimonios que hicimos en España, un matrimonio, porque hubo una crisis económica hace unos años en España que fue fuerte y se perdieron muchos puestos de trabajo. Y un matrimonio contó la siguiente experiencia, ¿no? Que en aquel momento de crisis laboral, pues él tenía problemas de conciencia de si debía de seguir en su trabajo, porque el empresario, su jefe, les obligaba a hacer cosas que eran bastante inmorales, a tener que hacer determinadas falsificaciones y cosas, y claro, y tú te ves participando en algo que sabes que es profundamente injusto, y entonces te hacen copartícipe también de una injusticia y sufres, obviamente, ¿no? Y él decía, pero claro, si cojo y dejo la empresa, cualquiera busca un trabajo ahora en este momento de crisis, y estaba sufriendo con ese tema el pobre, queriendo ser fiel en su conciencia, pero sabiendo que la familia tenía que sostenerla. Y dice que era el domingo a la tarde y que estaba jugando con sus niños, ¿no? Y tenía niños pequeños, y él tumbado en la alfombra del comedor, ¿no? Del salón. Y uno de los pequeños, que estaba en esa edad, ¿no? de querer experimentar, se subía a la mesa, y el niño quería, lanzarse, se lanzaba al vacío de la mesa para que su padre le cogiese, ¿no? Le cogiese, como un portero que se lanza, ¿no? a por el balón. Y se volvía a subir de nuevo y se tiraba más lejos, sabiendo que mi padre ya se estirará hasta cogerme, ¿no? Y decía, pero este niño. Y él nos compartió, ¿no? Diciendo, y hubo un momento en que pensé, este niño, ¿cómo es posible que se fíe tanto de mí como que yo voy a ser capaz de cogerle cuando se tire? Y yo no me fío de Dios.
Y yo no me fío de que Dios me va a coger también, ¿no?, en su providencia, si por fidelidad a mi conciencia dejo ese trabajo, ¿no? Nos compartió eso. Y nos dijo que su hijo fue el niño pequeño, haciendo esa especie de palomitas tan atrevidas, ¿no?, lanzándose hacia el vacío para que su padre le cogiese, ¿no?, en la alfombra del salón, el que le hizo pensar, si mi hijo se fía así de mí, que soy tan poca cosa y soy tan débil, yo no me voy a fiar del Todopoderoso. Es curioso, ¿no? Pasa el tiempo, pasa el primer tiempo en la vida, y el niño, lógicamente, ya supera esa etapa de inocencia, de pensar que su padre lo puede todo, y lógicamente comienza a ver las debilidades de sus padres, y comienza a ver que sus padres pues son no todopoderosos, sino que son débiles como todo el mundo, ¿no? No son infinitos ni omnipotentes, pasan apuros, no son fuertes, ¿no? Y entonces pueden pasar dos cosas, ¿no? Que ese niño empiece a experimentar angustia, o que ese niño, así tiene que ser la educación cristiana, se dé cuenta que esa fortaleza de sus padres, que él ha experimentado, esa seguridad, era una participación de la fortaleza de Dios, y que el niño pase de los brazos de sus padres a los brazos de Dios, que descubra que esa seguridad que había encontrado en sus padres era un signo de la presencia oculta de Dios. Era un reflejo del misterio que encierra la familia, que es como un sacramento del poder infinito de Dios. Y es un momento muy importante para el crecimiento de un niño. La confianza no se aprende, se transmite. Se aprende. Entonces, uno aprende a confiar en Dios porque ha confiado en sus padres. Uno, cuando tiene confianza en Dios, está participando de esa omnipotencia de Dios. Dios me cuida, estoy en sus manos, ¿no? La confianza me ayuda a participar de la omnipotencia de Dios. Bueno, esta es una experiencia, ¿no? Una experiencia para que entendamos cómo la familia también refleja los atributos de Dios. Y por cierto, esto también estamos llamados a vivirlo en el seno del matrimonio, no solo en la relación paterno-filial, porque también, ¿no?, en el seno del matrimonio se da también esa especie de fortaleza compartida o debilidad compartida. Es lógico que en el matrimonio, en un momento determinado, uno esté más fuerte que el otro, y que haya otro momento en el que uno esté más fuerte que en él, y que nuestras fortalezas Dios nos las da para el otro, no solo para mí mismo. Es también parte de la providencia, para la providencia de Dios. Yo recuerdo haber hecho pues el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes hace unos años ya, que son muchas etapas, eran 26 etapas, ¿no?, porque son 760 kilómetros, son muchos kilómetros, desde la frontera de Francia. Y cuando terminamos el camino, en la evaluación que hacíamos, uno hizo el comentario, porque claro, en tantos días de andar, tantos kilómetros al día, había momentos duros, y había momentos en los que uno tenía su desvanecimiento, Uno dijo, pero gracias a Dios los desvanecimientos los habíamos tenido todos. Éramos 14, y los 14 habíamos tenido algún día de desvanecimiento, ¿no? Pero decía, pero gracias a Dios ha sido por turnos, decía uno, ha sido por turnos. Oye, la providencia ha querido que esto ha venido a turnos, ¿no? Y decía uno, esto pasa así en la vida, sí, en la vida pasa así. En la vida Dios ha querido que también nuestras fortalezas, nuestras debilidades sean providencialmente asistidas unos por los otros, ¿no? Se compensan nuestras fortalezas y se compensan las debilidades, ¿no? Los altibajos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Los altibajos no suelen ser al unísono. Dios los sincroniza de manera, ¿no?, que cuando dice, sostén con tu fortaleza a los demás, ¿no?, y recibe la fuerza de los demás cuando la necesitas. Bien, también voy a decir una cosa, que Dios no solo es, cuando decimos es omnipotente, es infinito. Nosotros
Debemos de entender ese atributo de Dios no en el sentido de que pues no ocultemos ante nuestros hijos nuestra fragilidad, porque la omnipotencia de Dios no la reflejamos bien cuando a nuestros hijos les queremos ocultar nuestros fallos. Yo creo que también hay que saber humildemente mostrar ante nuestros hijos la conciencia que tenemos de haber fallado en momentos determinados de nuestra vida y saber pedir perdón y saber decir: papá y mamá se han equivocado, yo me he equivocado y le he pedido perdón a Dios y me he confesado y voy a comenzar un momento nuevo, ¿no? Cuando un padre ante su hijo manifiesta su arrepentimiento y manifiesta su decisión de comenzar una vida nueva, es también uno de los momentos cumbres de la educación. Porque le está mostrando a su hijo que hay una verdad superior. Hay una verdad superior ante la que todos nos rendimos, ante la que tenemos que ser humildes, ¿no? El acto de humildad de un padre y de una madre ante su hijo es uno de los momentos cumbres de la educación. Bien, me estaba centrando en el atributo divino de la omnipotencia, en ese atributo divino. Pero quiero también hablar de otro atributo muy importante, que es el de la bondad y de la misericordia. Obviamente es un atributo complementario con el anterior, ¿no? Decimos Dios omnipotente, también decimos Dios misericordioso, Dios infinitamente bueno. La misma existencia es una consecuencia de este atributo de Dios. Esto es muy importante que lo subrayemos al máximo. Nuestra existencia no solo ha nacido de la omnipotencia de Dios. Sí, Dios ha creado de la nada. Es verdad, por su omnipotencia, es verdad, pero no solo por su omnipotencia, sino por su amor. Existimos porque Dios nos ha amado. Ha habido un amor que ha dado a luz nuestra existencia. El bien de Dios ha sido difusivo. Dios no tenía ninguna obligación de habernos creado. Lo lógico hubiese sido que no existiésemos. Existir es una consecuencia de un amor sobreabundante de Dios, un amor sobreabundante que se ha prodigado y se ha derramado en nuestra creación. Es decir, yo suelo repetir mucho, ¿no? Y los que sois seguidores de redes sociales ya veis que yo suelo insistir mucho en esto, ¿no? En esta expresión anti-Descartes, porque Descartes dijo aquello famoso de pienso, luego existo, ¿no? Que es una forma de hacer que yo sea el centro del universo, no pienso, luego existo. Me parece que es un pensamiento narcisista, No, pienso, luego existo, no. Con perdón de Descartes, soy amado, luego existo. O sea, porque he sido amado, existo. Mi existencia nace de un amor fundante que ha fundado mi vida, ¿no? Entonces, el atributo más característico de Dios es el de la misericordia, es el de la bondad. Y la misericordia es el amor que se prodiga en los míseros. En los míseros. Es el amor dado a quien... proyectado sobre quien no tiene derecho ni mérito alguno. Ese es el amor de misericordia, ¿no? Pues bien, ese gran atributo de Dios, estamos llamados nosotros también a reflejarlo en el seno de la familia. Porque el amor incondicional que recibimos en la familia es un reflejo del amor incondicional con el que Dios nos creó. Hoy en día vamos teniendo mucha conciencia de que el equilibrio emocional, psicológico, la madurez de un niño, de un joven, se alcanza cuando ha tenido una experiencia fundante de ser amado incondicionalmente. Eso es lo que le da un equilibrio, ¿no? Un suelo estable.
A mí no es que me quieran porque soy bueno, ¿eh? A veces hemos dicho equivocadamente, si te portas bien, papá y mamá te querrán mucho, ¿eh? Que ten un poco cuidado con esa frase. Cuidado con esa frase. De que si te portas bien, mamá y papá te querrán mucho. No, además es que es mentira, ¿eh? Es que no hay que decir mentiras. No hay que decir mentiras. Lo cierto es que papá y mamá te quieren mucho antes de que te portes bien o mal. O sea, es algo previo a tu comportamiento moral. El amor no es un pago a los méritos de las buenas obras. No. Dios no te quiere porque tú seas santo, sino tú puedes ser santo porque Dios te quiere, que es distinto, ¿eh? Tú estás llamado a ser santo porque Dios te quiere. No es que Dios te quiera porque puedas ser, porque has sido santo. No es cierto, ¿no? Es más, a veces, igual que el amor de Dios se prodiga en quien más lo necesita, también en el seno de la familia hemos visto que el amor de Dios se prodiga en quien más lo necesita, no en quien más lo merece, no en quien más lo merece. Es la experiencia de la incondicionalidad, que en el seno de la familia se vive también como un reflejo del atributo divino, ¿no? Bien es verdad, ¿no?, que el amor que se vive en la familia nunca llegará a alcanzar la pureza que el amor tiene hacia nosotros, nunca llegará a alcanzarlo, ¿no? De hecho, nosotros cuando hemos amado y hemos querido un hijo, pues nosotros hemos querido un hijo, pero sin saber si iba a ser niño, niña, cómo iba a ser la cosa, ¿eh? Pero Dios nos ha traído al mundo sabiendo cómo íbamos a ser, fíjate. Lo cual tiene mucho más mérito, ¿eh? Porque claro, mis padres me trajeron, pero no sabían cómo iba a ser yo, ¿eh? Pero Dios desde toda la eternidad me conoció. Entonces me ha querido Él como soy. Luego, ¿yo qué derecho tengo a no quererme a mí mismo si Dios me ha querido? Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué derecho tengo yo a no aceptarme, a no quererme, a despreciarme, a hacer una lectura victimista, quejumbrosa de mi vida, si Dios me ha conocido desde siempre y me ha querido? A ver, ¿eh? Es por lo tanto, es el amor de Dios el que funda el amor de los padres, aunque nosotros nunca llegaremos a esa plenitud absoluta del amor totalmente, digamos, incondicionado de Dios, ¿no? Un tercer atributo. El atributo, se dice que Dios es simple. Dios es uno, es un único Dios, ¿no? La unicidad de Dios, la simplicidad de Dios. Dios es único. Dios es sencillo. Dios es sencillo. Hay una cita de San Irineo de Lyon, entre el siglo I y II, que yo cuando la descubrí me impactó mucho. Y dice, si Dios es sencillo, la vida es sencilla. Es el pecado el que la complica. Esto es importante tenerlo claro. Dios es sencillo, la vida es sencilla. Luego viene el pecado y la lía, ¿eh? Y la lía. Esto es una experiencia clave, ¿no? Qué difícil nos resulta a nosotros, ¿no?, reflejar este atributo de Dios, de su sencillez, de su simplicidad, porque cada uno de nosotros somos muy diversos. Generalmente las madres suelen decir, qué distintos son mis hijos, ¿eh? Las madres no suelen decir, qué iguales son mis hijos, no, porque claro, lo que en nosotros se subraya de una manera muy evidente es nuestra diversidad. La diversidad nace de que cada uno hemos sido configurados de una manera y nuestro egoísmo tiende también a reivindicar, ¿no?, nuestra propia autonomía, pero Jesús rezó para que todos fuésemos uno. O
¿Os acordáis de esa frase de Jesús? Dice, Padre, te ruego que todos sean uno. Jesús no dijo, Padre, te ruego que todos sean plurales y diversos. No dijo eso. Eso iba a ser seguro, ¿sabes? Eso iba a ser seguro. Jesús rezó por la unidad, la pluralidad y la diversidad, que no son malas, son buenas, pero eso viene de por sí, ¿sabes? Eso viene de suyo. Lo que Jesús rezó al Padre es para que seamos sencillos y para que vivamos unidos y vivamos la comunión y seamos un solo corazón y una sola alma. Por eso rezó al Padre. Bueno, pues eso, en el seno de la familia, está subrayado de una manera muy especial cuando la familia nos educa, siendo un solo corazón y una sola alma. Una familia fuerte, una familia sana, una familia santa, es aquella en la que existe una gran unión, una gran unidad. Somos uno, somos una piña. Una familia fuerte es aquella en la que se habla más de nosotros que de yo. Como en la familia se pronuncia mucho el primer nombre yo, al asunto. La familia somos nosotros. Les voy a decir que yo soy obispo de San Sebastián, que está en la zona de España que se llama el País Vasco, y allí se habla un idioma que se llama el idioma vasco, y es curioso que el idioma vasco tiene unas raíces cristianas muy fuertes, y cuando se va a hablar, cuando un hijo habla del padre, no dice en el idioma vasco mi padre, no, dice nuestro padre. Que por cierto, es lo mismo que el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó. Jesús no dijo Padre mío, no, dijo Padre Nuestro. Padre Nuestro. O sea, es decir, y se acuerdan ustedes en la parábola del hijo pródigo, en la parábola del pródigo, cuando se encuentra el padre con el hermano mayor, son muy significativos los pronombres que allí se utilizan, porque el hijo pródigo le dice, ese hijo tuyo. Dice, ese hijo tuyo, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿No es hermano tuyo o qué? Fíjate, le dice, ese hijo tuyo ha gastado el dinero, y el padre le responde diciendo, le dice, ese hermano tuyo, le responde. Es decir, a ver, la familia como reflejo del atributo de Dios está llamada a reflejar la unidad, la comunión. Y existe una tendencia tremenda, ¿no? Fruto del pecado, porque el pecado es disgregador. ¿Saben ustedes qué significa la palabra diablo? Diabolos significa el que divide, el que separa. Y la familia es el don de Dios para sembrar la unidad, para que nos sintamos un solo corazón, una sola alma. Se remarca más lo que nos une que lo que nos diferencia. Hay una heredad común, unos valores comunes. Somos más educados en la comunión que en la autonomía. Hoy en día nuestra cultura es muy autorreferencial, autonomía, autodeterminación, todo es auto. Aquí siempre vamos en carro, no sé cómo es esto. No, a ver. Bien, por lo tanto, Dios es simple, Dios es sencillo, Dios es uno. Y nosotros estamos llamados a ir creciendo en esa experiencia de unidad, de sencillez. Cuando uno más avanza en su vida espiritual, más conciencia tiene de que las cosas son sencillas. Avanzas en tu vida espiritual y las cosas cada vez son más sencillas, más sencillas. Te alejas de Dios y todo es más complicado, más complicado, más complicado. La cercanía de Dios, todo se simplifica en ella. Cuando Dios te llama a la conversión, al principio parece que te complicas. ¿Qué complicado es esto? Me tengo que convertir de un montón de cosas, o sea, algún examen de conciencia, tengo un montón de pecados. O sea, claro, en el primer momento de la conversión puede ser que uno tenga la sensación de decir, bueno, menuda tarea tengo aquí, esto va a ser complicado, ¿no? Pero no. Primero Dios te llama. Al llamarte te implica. Al implicarte te complica. Pero finalmente te simplifica, Eso es así. Porque Dios es sencillo. Y finalmente, al final todo es el amor y la confianza. En ti confío en el amor de Dios. Al final todo es sencillo.
Pero mientras que estamos lejos de Él, vaya lío nos armamos, vaya lío. Por lo tanto, este es un atributo de Dios que es muy importante que en el seno de la familia lo reflejemos, lo cuidemos, seamos conscientes de Él, ¿no? La unidad familiar es un tesoro. Y el demonio se frota las manos cuando consigue dividir a las familias, enfrentarlas, a veces por herencias, por dinero, por envidias, por celos. Por Dios, qué desastre, qué hecatombe es eso, ¿no? Tenemos que ser especialmente cuidadores, ¿no? de esa unidad, de esa comunión en el seno de la familia, cuidarla. Nos está haciendo un daño tremendo e inmenso de cara a la comunión de la familia la llegada de la nueva tecnología. La llegada de la nueva tecnología es un cáncer, porque está haciendo que vivamos juntos y no estemos juntos. Las nuevas tecnologías han nacido para acercar a la gente que vive lejos y para alejar a la gente que vive al lado. Eso es así. Y resulta que te está diciendo uno desde la habitación de al lado por WhatsApp que va a hacer. Por Dios, que estás a la habitación de al lado. ¿Pero que estamos tontos o qué? A ver, eso es una realidad. Eso está haciendo... Es difícil evaluar en este momento qué incidencia pueda llegar a tener esto entre nosotros, Pero hay que estar muy atentos. ¿Saben ustedes que en Silicon Valley, en este lugar, ¿no?, donde están en California, digamos, los grandes ingenieros informáticos, pues de Google, de todas las grandes empresas, pues digamos, el lugar en el que esa tecnología se produce es Silicon Valley, que ahí están los grandes gurús o los magos de la informática, que es una clase, digamos, absolutamente... Bueno, ¿saben ustedes que los colegios donde estudian todos los trabajadores de Silicon Valley, que son colegios privados, obviamente, creados para ellos, tienen como norma que no se introduce ninguna tecnología en el colegio hasta que se llega a la universidad? Se permite tecnología cero, ni una pizarra electrónica ni nada. Eso es una cosa curiosa, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto un reportaje en el que los periodistas le decían al director del colegio: oiga, ¿ustedes por qué han optado por este tipo de educación en la que, bueno, nosotros es por petición de los padres? Es que los padres no son cualquiera, ¿no? Está por descubrir qué hay detrás de esto, pero yo sospecho, y creo que hay razones para sospechar, que en esta invasión tecnológica hay mucha manipulación subliminal, que de facto crea adicciones, separa, divide, crea esclavos. Y fíjense ustedes, ¿no?, que la esclavitud más consumada es aquella que consigue que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Claro, si tú tienes un esclavo, pues claro, si tú a un esclavo de los tiempos de los romanos le mandabas a remar en las galeras, bueno, por lo menos el esclavo lo que estaba deseando es que alguien me libere y salga de esta esclavitud. Pero hoy en día generamos esclavitudes en las que el esclavo siente placer en ser esclavo. Entonces resulta que uno se ha encerrado y han conseguido que se haga esclavo adicto a la pornografía, que se haga esclavo de esto, del otro. A ver, la esclavitud más consumada es aquella en la que se consigue que nosotros que sintamos placer en nuestra esclavitud. Entonces sí que estamos absolutamente condenados a esa esclavitud. Bueno, por eso creo, Chesterton decía, ¿no?, que una familia fuerte es como un Estado independiente. Como un Estado independiente diciendo: oiga, perdone, aquí hay una aduana, O sea, perdón, usted no puede entrar aquí diciéndome a mis hijos lo que... No. Una familia fuerte es como un Estado independiente. Hagámonos respetar, O sea, dentro de la familia los valores somos nosotros los que los introducimos. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que se nos meten caballos de Troya. Caballos de Troya por la aduana de esa frontera de la familia. Y un caballo de Troya es esa tecnología que de repente tú querías tener dominio sobre las fronteras de la familia, pero te ha entrado un caballo de Troya ahí que no veas tú.
Es una gran batalla, la batalla por la comunión, por la unión en el seno de la familia. Repito, la gran batalla de la comunión, de ser uno, de compartir valores y no de que cada uno en el seno de la familia viva, como se dice en España, a su bola. A su bola es cada uno a lo suyo y al final no tenemos valores comunes, comunes. Un atributo más de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno, Dios es inmutable. Dios es inmutable. La experiencia, sin embargo, es que en este mundo las cosas son supercambiantes, supercambiantes. Vivimos en un mundo de velocidad vertiginosa, en la que lo que ayer fue así, hoy es asao, y es como al final, si las cosas son cambiantes de esa manera, es como que, bueno, pues uno no sabe muy bien si existen valores eternos. Yo tengo una madre que tengo la gracia de vivir con ella, tiene 90 años. Ella suele decir que no habrá otra generación como la suya que en el espacio de una vida le hayan tocado ver todos esos cambios. Dice, a ver, cambiarán mucho las cosas, pero en un solo espacio de vida no es posible, dice ella. Claro, le ha tocado un feta de lo que le ha tocado. Pero lo hermoso es que ella, en medio de unas vicisitudes tan distintas, haya permanecido exactamente con sus valores intactos, ¿sabes? Me ha tocado de todo, pero lo esencial en la vida, los valores para ella han permanecido eternos. Entonces, es importante subrayar esto, ¿no? El inmaduro piensa que las cosas cambian continuamente y, sin embargo, el que vive en la madurez recibida de Dios, de la eternidad de Dios, Dios es eterno, sabe que cambiarán las formas, pero lo esencial, lo definitivo, permanece para siempre, ¿no? Existe, digamos, como una tentación, la de ser un veleta, la de pensar que algunos confunden, pues, progreso con cambio continuo de forma de pensar, y es un gran error, ¿no? El progresismo acaba siendo una ideología dañina, porque es la actitud de quien piensa que todo lo anterior está pasado de moda y que él tiene que reinventarlo todo continuamente, ¿no? Pero es una gran falsedad, porque los valores eternos, los valores definitivos son eternos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Existe cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los valores definitivos van a ser los mismos, no digo de mi madre, sino de mi bisabuelo y de las generaciones futuras dentro de 100 años. Recibiremos el mismo evangelio, porque lo que es definitivo es inmutable, Y estamos un poco engañados bajo el influjo de un mundo que aparece que está como un pollo sin cabeza corriendo, como un pollo sin cabeza, que parece que todo es correr y no ir a ningún lado, Y entonces yo creo que es muy importante que en el seno de la familia se transmita que hay valores eternos. Pueden cambiar mucho las cosas, pero mira, lo que tú estás viviendo ahora es muy parecido a lo que papá y mamá vivían cuando eran jóvenes y a lo que los abuelos vivieron, y les predicaron el mismo evangelio, porque el demonio era el mismo. Claro, el demonio era el mismo. Y no nos equivoquemos de esto, Que es muy importante en esta vida no equivocarse de enemigo, ¿saben ustedes? Esto es una cosa que se la comparto porque igual les ayuda, a mí me ayuda mucho. Cuando un obispo tiene muchos problemas, de vez en cuando le viene bien decirse, oye, un momento, no me equivoco de enemigo, Mi enemigo es Satanás y sus ángeles. Mi enemigo no es este, no es el otro, no es el presidente de gobierno, no, mi enemigo es Satanás. Y eso me da una gran libertad. Y me da la capacidad de querer a la gente, y saber que en el fondo muchos verdugos, en el fondo son víctimas, aunque ejerzan de verdugos, pero son víctimas del mal. Yo creo que eso es importante subrayarlo. El demonio es el mismo en el siglo XXI que en el siglo I, es el mismo. Y las tentaciones que el demonio le llevó al desierto a Jesús y las de hoy son las mismas.
que Dostoyevski dijo, de esas 3 tentaciones, dijo, son las 3 tentaciones de todos los tiempos y de todas las culturas, son las mismas tentaciones. La tentación del poder y del prestigio, la tentación del placer y la tentación del poseer, del dinero. Las 3 P's, Las 3 P's. La del prestigio, o la del poder, la del placer a cualquier precio, y la tentación del poseer, del dinero. A ver, esas 3 P's son las tentaciones de todos los tiempos, de toda la humanidad. Porque Dios es inmutable y el demonio sigue siendo el mismo. Luego, por mucho que aparenten, ¿no? Se dice, en España hay un refrán que dice, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ese también pasó el Atlántico. Bueno, pues estupendo. Bueno, los atributos de Dios son muchos. Yo me podía prodigar mucho, pero pienso que vamos a explicar el último. Se dice, Dios infinitamente justo, infinitamente veraz. Dios es la verdad absoluta, que es lo contrario del relativismo. Lo contrario del relativismo. En la familia se conoce la verdad, en contraste con las falsas imágenes, ¿no? Es el único ámbito donde no hay disfraces. La gente se disfraza mucho en la calle. Y en casa, sin embargo, nos conocen, pues tú verás, allí de poco sirve que te estés actuando. Te conocen perfectamente, ¿no? Bien, pues fijaros una cosa, el don que tenemos en la familia es que el amor sea en la verdad. Porque una herejía de nuestros tiempos es contraponer verdad y caridad. Entonces, una de dos. O se predica una verdad que resulta antipática, inmisericordia y que con excusa de la verdad estoy machacando a la gente. O se predica una caridad, que un buenismo de que, bueno, qué pena que todo el mundo es bueno y negamos la verdad. O sea, en mi opinión, la herejía de nuestros tiempos es oponer verdad y caridad, justicia y misericordia. No, eso no se puede oponer. En Dios es todo uno. Es un matrimonio indisoluble, la verdad y la caridad. Pero vamos a ser claros, en ese matrimonio indisoluble de verdad y caridad, hoy en día culturalmente, de esa pareja, de ese matrimonio, ¿cuál de los dos es el antipático? ¿La verdad o la caridad? La verdad. La verdad es la antipática. Claro. Todo el mundo dice, yo quiero la caridad, la misericordia, pero la verdad es antipática. A ver, esto es así. Culturalmente se ha conseguido que en este momento la verdad resulte antipática. Pero es que no existe una caridad fuera de la verdad. No existe una caridad fuera de la verdad. Es un timo. Es un timo. Es el timo de la estampita eso. Y esto es importante, que la familia sea un lugar de verdad. Que ojo, que a veces uno de los errores que se comete en la educación de los hijos es, bueno, pues un falso amor, un equivocado amor que no aborda los problemas. Que no los aborda, que deja ahí las cuestiones sin abordar, pues porque por cariño no corrijamos, no abordemos la cuestión, y eso obviamente es un falso amor. También, por ejemplo, en España es muy comentado cómo los padres, pues llevan a veces a sus hijos a la escuela. Y cuando su hijo es reprendido porque en el colegio le han llamado la atención, porque los padres, a veces, ¿qué es lo que ocurre? A enfrentarse con el profesor porque le llamó la atención a mi hijo. Pero hombre, pero ¿esto cómo es posible? O sea, usted está quitándole el principio de autoridad al profesor que ha querido corregir a su hijo. Es algo inaudito que en virtud del cariño o del amor, nos rebelemos con que alguien le ha recordado la verdad a mi hijo. A ver, si le han llamado la atención es porque hay una verdad, porque no ha hecho los deberes, porque ha llegado tarde, porque no sé qué. Entonces, ¿cómo le sacas tú la cara en vez de unir la verdad y la caridad? Sin embargo, yo recuerdo de pequeñito, cuando comenzaba el curso,
que nuestra madre nos acompañaba. Mi madre trabajaba y no tenía facilidad de ir al colegio. Recuerdo perfectamente que cuando comenzaba el curso iba con mi hermano sacerdote y conmigo, agarrados de la mano, a la escuela, que le visitaba el fraile, que eran unos frailes, y le decía, mire, yo no podré venir mucho, pero usted cuando tenga que corregirles, corríjales, pero sí, vamos, con toda la confianza, ¿eh? O sea, usted a mí no te da ninguna explicación. Y sí, hombre, delante nuestro le decía el fraile claramente las cosas como para tú después vivir con tonterías. Y si le tiene que dar un azote, se lo da, ¿eh? Si tu madre le decía eso al fraile, las cosas quedaban claras, vamos. El principio de verdad y de autoridad era inmanipulable, me explico, inmanipulable, y sin embargo ahora manipulamos completamente las cosas. Contraponemos el cariño a la verdad y eso es un error, contraponer ambas cosas, ¿eh? Bueno, por eso, Dios es veraz, Dios es justo, y la familia tiene que ser un lugar en el que el cariño verdadero no esté siendo una excusa para que la verdad y la justicia conformen nuestra vida. Amor en la verdad. Y una verdad también llena de caridad, ¿no? Pero ambas ellas, pues, unidas. Bueno, continuaremos.